A menudo nos referimos a la pendiente de una línea como la subida sobre la carrera, y la pregunta ¿es la carrera siempre a la derecha? Y la respuesta es que a menudo está a la derecha porque la pendiente se escribe como una fracción con un denominador positivo. Sin embargo, la carrera estaría a la izquierda si el denominador fuera negativo y, en algunos casos, es útil escribir la pendiente con un denominador negativo. Primero echemos un vistazo a un ejemplo típico. Se nos pide que grafiquemos cada línea dado un punto en la línea. Si la pendiente número 1 el punto es negativo 2,1 desde el origen. Para trazar el punto nos movemos a la izquierda 2 unidades y luego hacia arriba 1 unidad. Y se nos da que la pendiente es igual a 2/3 negativos que a menudo escribimos como 2 negativos sobre 3 positivos para realizar un seguimiento del signo negativo donde los 2 negativos representan el aumento o el cambio de y los 3 positivos indica la corrida o el cambio en X, por lo que desde el punto que acabamos de trazar porque el aumento o el cambio de y es negativo 2, bajaríamos 2 unidades. Y luego porque la corrida o el cambio de X es positivo 3, moveríamos a la derecha 3 unidades. Esta es la ubicación de otro punto en la línea. Si queremos podemos hacerlo varias veces abajo 2 a la derecha 3. Abajo 2. Derecha 3. Ahora digamos que queríamos encontrar puntos a la izquierda del punto en 2-1 para hacer esto, podemos cambiar la forma de la pendiente divididos por positivos. 3 es equivalente a 2 positivos divididos por 3 negativos, notamos que en esta forma el aumento o cambio de y es positivo 2 y la ejecución o el cambio de X es negativo 3, lo que significa que desde el punto negativo 2,1 subiríamos 2 unidades. Y luego dejaron 3 unidades. Así que note que aquí la carrera no es correcta, está a la izquierda ahora no era necesario aquí porque teníamos muchos puntos para graficar la línea, ya que solo se necesitan 2 puntos para graficar una línea. Esta es una línea que pasa por el punto negativo 2,1 con una pendiente de 2/3 negativos. Así que este es un ejemplo típico, pero ahora echemos un vistazo a algunos casos especiales para el número 2. Tenemos el punto 2,-6, del origen para trazar el punto que mueves a la derecha 2 unidades y luego bajan 6 unidades. La pendiente es negativa 3/4 partes que normalmente escribimos como negativo 3 sobre 4 positivo donde el aumento o el cambio de, y es negativo 3 y la corrida o cambio de X es positivo 4 noten en esta forma. Si volvemos al punto 2,-6 y bajamos 3 unidades porque el aumento o el cambio de y es negativo 3, estamos fuera del plano de coordenadas dado y, por lo tanto, no podemos usar una pendiente en esta forma, pero al igual que el número 1, podemos cambiar la forma de la pendiente para que sea más útil. Negativo 3 dividido por 4 positivo equivale a 3 positivos divididos entre 4 negativos, en esta forma el aumento o cambio de, y es positivo 3 y la corrida o cambio de X es negativo 4, lo que significa que en lugar de bajar 3, y 4 a la derecha podemos subir 3 a izquierda 4. El aumento o el cambio de, y es positivo 3 y la corrida o el cambio de X es negativo 4. Observe que esto nos da un punto que es conveniente para el plano de coordenadas dado y, por supuesto, podemos repetir el proceso hasta 3. Y dejó 4. Esta es la línea que pasa por el punto 2,-6, con una pendiente de -3/4 partes. Así que observe en este problema que era necesario que la carrera estuviera a la izquierda o escribir la pendiente con un denominador negativo, y para el último ejemplo tenemos el punto 4,5. Desde el origen nos movemos 4 hacia la derecha y luego hacia arriba 5, la pendiente es positiva, 4, que normalmente escribimos como positivo 4 sobre 1 positivo donde el aumento o el cambio de, y es positivo 4 y la corrida o el cambio de X es positivo 1, pero nuevamente notamos como si subimos 4 unidades, y luego a la derecha una unidad. Estamos fuera del plano de coordenadas dado y, por lo tanto, la pendiente no va a ser útil en esta forma. 4 positivos divididos por 1 positivo es equivalente a 4 negativos dividido por negativo. Recuerde que un negativo dividido entre negativo es positivo en esta forma el aumento o cambio de, y es negativo 4 y la corrida o cambio de X es negativo, lo que significa que desde el punto bajamos 4 unidades porque el aumento o el cambio de, y es negativo 4 y dejamos una unidad porque la carrera o
el cambio de x es negativo 1 y, por supuesto, vamos a repetir el proceso 4. Dejó 1. 4 abajo. Dejó 1. Esta es la línea que pasa por 4,5 con una pendiente positiva de 4. Así que de nuevo para volver a examinar la pregunta, el tramo suele estar a la derecha porque escribe la pendiente con un denominador positivo, pero en algunos casos es útil escribir la pendiente donde el denominador es negativo. Y, por lo tanto, la carrera estaría a la izquierda. Espero que esto te haya resultado útil.